Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a continuar con nuestra serie El propósito de la iglesia. Y el tema de esta mañana es la iglesia que fue irreprensible. Este es nuestro tema número 15, la iglesia que fue irreprensible. Y vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el siglo II antes de Cristo, existió un hombre que se llamó Eumenes. Este era un rey, el rey de Pérgamo, Eumenes II. Este rey tenía un hermano en la carne que se llamaba Atalo II. Y se distinguía este Atalo por ser un hombre muy fiel, un soldado muy fiel, muy leal a su hermano Eumenes. Y Eumenes le puso un apodo a su hermano, por lo fiel que era, le llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa muy amigo del hermano. O sea, eran muy amigos ellos. Entonces, Atalo II, Filadelfo, fue enviado por su hermano, el rey, a fundar una ciudad. Y la ciudad, cuando la fundó Atalo, Eumenes, el rey, en honor a su hermano Atalo II, Filadelfo, le puso a la ciudad que fundó Filadelfia. Y Filadelfia significa afecto fraternal, amor de hermanos. Y este rey reinó hasta el año 138, después le sucedió él Atalo fue el rey ahí, y reinó hasta el año 138. Filadelfia se distinguió porque fue una ciudad, un centro de donde se difundió a toda la Asia Menor y en muchas partes del imperio, se difundió la cultura griega, llamada cultura helénica, con todas sus mitologías de sus dioses griegos, con todos sus filósofos, y esta ciudad de Filadelfia se distinguió por esto. En el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida junto con la de Sardis, que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Y un César llamado Tiberio, César Tiberio, la reconstruyó, la ciudad de Filadelfia. Y cuando él la reconstruye, los ciudadanos de Filadelfia le hacen un templo al hijo del César. El hijo del César se llamaba Germánico. Y en honor, y en gratitud, le hacen un templo para adorar al hijo del César. O sea, eran bien paganos. Pero allí en la ciudad de Filadelfia había templos dedicados a 5 de las deidades de la mitología griega. Un templo estaba dedicado a Zeus, que era el padre de los dioses, el dios de los dioses, el jefe de los dioses, dentro de la mitología griega.
templo dedicado a una diosa que se llamaba Artemisa, que era de los griegos. Pero esa misma Artemisa, los romanos le llamaron Diana. Entonces para los romanos era Diana, y esta Diana era la diosa de la naturaleza, era la diosa de la caza, o sea, de cazar animales. Cuando alguien quería irse de caza, iba y se encomendaba a la diosa Artemisa o Diana. Allá en la Ciudad de México hay una estatua de la diosa cazadora, Diana Cazadora. ¿Saben esto, no? Es esa precisamente, y ya se nos coló ahí en el DF, fíjense nomás. Bueno, tenían otro templo dedicado a otro dios de la mitología griega, se llamaba Helios. Y ese Helios era el dios del sol y también tenía su templo. Pero había otro templo dedicado a Afrodita, de los griegos, que para los romanos era la diosa Venus. Y esa diosa Venus era la diosa de la belleza, era la diosa del amor. Y esa diosa le puso los cuernos a su marido en la mitología griega. Y tuvo un hijo, esta Venus, y le llamó Eros. Y Eros significa el amor sexual. Hay un platillo volador por aquí. Se me hace que el amplificador, si quieres venir a apagarlo, por favor. Entonces, estábamos con la diosa Venus, ¿verdad? Tuvo un hijo que se llamó Eros. Y Eros simboliza todo lo que es lo erótico, de ahí viene la palabra, de erótico, erotismo, de Eros. O sea que eran tremendos, ¿no? Era toda una mezcolanza allí de perversiones de todo tipo. También tenían un templo dedicado al dios griego Dionisio. Y Dionisio fue hijo de Zeus. Y este Dionisio, para los griegos, para los romanos, era el dios Baco. Y Baco era el dios del vino. Y de ahí viene, cuando se refiere a borracheras, de ahí viene la palabra bacanal. ¿Cómo estuvo la fiesta? Fue un bacanal, dice. No sé si ha oído esa palabra, o sea, una borrachera. Entonces adoraban al dios del vino, al dios de la borrachera, imagínense, ¿no? Un paganismo impresionante. Y esta ciudad de Filadelfia, 2 veces le cambiaron el nombre a esta ciudad. Le llamaron Neocesarea. En una ocasión llegó otro César, dijo, no, ahora se va a llamar Flavia. Entonces, pues era arbitrio de los Césares. Pues ahí, en esa ciudad de Filadelfia, floreció una iglesia. En medio de ese paganismo floreció una iglesia que aún uno de los padres de la iglesia, que se llamó Ignacio de Antioquía, en el siglo II después de Cristo, lo mencionó en sus escritos, y cuando se refería a los cristianos en Filadelfia, siempre hablaba de una iglesia ejemplar. La ponía como ejemplo. Esa iglesia era ejemplar. Esa iglesia fue fiel. Esa iglesia fue leal a Cristo. Esa iglesia era, a fin de cuentas, era y sigue siendo la iglesia de Filadelfia el prototipo de la iglesia que Cristo desea. Una iglesia irreprensible, una iglesia a la cual no le recriminó absolutamente nada. ¿Eso significa que eran perfectos? No, pero era gente muy noble y fiel al Señor, que cuando pecaban ellos sabían que tenían que arrepentirse. Eran muy sensibles a Dios, muy obedientes a la palabra. Todo lo que Cristo habló acerca de la iglesia de Filadelfia fue reconocimiento y promesas, reconocimiento y promesas. Entonces, vamos a estudiar esta iglesia que fue irreprensible, la iglesia de Filadelfia. Esto fue a manera de introducción para ubicarnos un poquito de las circunstancias que estaban alrededor de esa iglesia y cómo vivían ahí en medio de ese paganismo los cristianos y cómo demostraron que se puede ser fiel a Jesucristo. Vamos al versículo 7. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El pastor. El pastor es el responsable de lo que suceda en cualquier iglesia,
Sea bueno o sea malo, el pastor es el responsable. Bueno, escribe a la iglesia, esto dice el santo. La palabra santo se tradujo del griego hagios, que significa puro. O sea, esto dice el puro, ¿sí? Contrastando con lo inmundo, con lo impuro y lo pervertido de los dioses que estaban siendo adorados en la ciudad de Filadelfia. Luego dice el santo, el verdadero. El verdadero se tradujo de la palabra aleteios, y aleteios significa genuino. Entonces, el santo, el puro, el limpio, que no tiene que ver nada con los dioses paganos, el verdadero, el genuino Dios, los otros son mitología, no existen. El verdadero, el verídico, el que tiene, estoy en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Que Cristo, las llaves en la Biblia significan autoridad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, le estaba dando la autoridad de predicar junto con todos los discípulos. Cuando tú predicas a alguien, tú le estás abriendo la puerta del reino de Dios para que la persona entre si ella quiere. Pero tú tienes la llave, fíjate, esa autoridad. Entonces cuando dice el que tiene la llave de David, la autoridad significa pues que él tiene toda la autoridad, tiene el supremo poder, porque su nombre es sobre todo nombre. Él domina sobre toda la creación. Él está sobre todo principado, dominio, poder y sobre toda autoridad. Y Él es el que abre puertas y cierra puertas. Entonces déjame decirte algo. Deja que sea Él el que te abra las puertas para en todas las áreas de tu vida. Deja que sea Él. Deja de estar golpeando con el pie, dando de puntapiés a puertas que Dios no quiere abrir, pero que tú en tu necedad a veces queremos y estamos ahí, y es que se me tiene que dar y confieso y creo, y por más que confieses y decretes y digas, si Él no abre la puerta, te vas a lastimar el pie. Descansa, mira, descansa en esta verdad tan poderosa de que Él es el que abre las puertas. Él es el que las cierra. Y Él es el que abre y ninguno cierra. Él es el que cierra y ninguno abre. Entonces, deja de estar luchando. Él es el que te va, mira, tú quieres entrar a la universidad. Si está en el plan de Dios o a cierta universidad, Él te va a abrir las puertas. Si no, no estés ahí golpeando. Conviénate al Señor. Porque Él es el que abre, Él es el que tiene toda la autoridad y Él tiene un destino trazado para todos nosotros. Muchos cristianos se frustran porque no obtienen lo que quieren. Además, Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Ahora sí que como los maderos de San Juan, piden pan y no les dan un hueso. No les piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces estamos allí en oraciones y Señor, ándale, abre la puerta y dame esto. Y escúchame bien, sé sabio, si no se abre la puerta, pues en un tiempo prudente no trates de abrir la puntapiés. Deja que Él abra las puertas. Pues ese dijo, yo conozco tus obras, sé lo que piensas, estoy en el versículo 8. Sé lo que piensas, conozco lo que haces, veo la intención de tu corazón, veo tus deseos de tu corazón, si son buenos y si son malos, Él los conoce. Versículo 8, hay una pequeña frase que quiero mencionar. Yo conozco tus obras, he aquí, dice, he aquí. Esa frase he aquí viene de una palabra griega idou, y esta palabra significa o habla de una admiración ante algo bueno, como diciendo, he aquí una iglesia irreprensible, como diciéndole a todas las demás iglesias,
a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, a la iglesia aquella que permitió los falsos profetas, a la iglesia aquella que había permitido a Jezabel y la doctrina de Baal, a la iglesia que decía yo no tengo necesidad de nada, diciéndoles he aquí, aquí hay algo que quiero yo que ustedes observen y vean. He aquí la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia que el Señor quiere, fíjense, qué tremendo. He aquí, en nuestra Biblia no sé, por la traducción, no sé, como que no amarra bien esto, pero cuando nos vamos al original, se descubre esto y tiene mucho sentido. Luego viene a continuación, he puesto delante de ti, en el versículo 8, una puerta abierta. Fíjense, el que abre y cierra, cierra y nadie abre. Él les había abierto una puerta a los cristianos en Filadelfia. Bueno, esa puerta, dice, yo la he abierto, la cual nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan cuando el arca de Noé, que tenía una puerta solamente, y Dios cerró la puerta? ¿Se acuerdan? Y ya nadie pudo entrar. Aunque muchos quisieron, cuando empezó a subir el nivel del agua, quisieron entrar al arca y nadie pudo abrir esa puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta del redil. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y esa puerta ahorita está abierta, pero llegará un día en que se cerrará esa puerta y ya no habrá remedio. Entonces a los cristianos de Filadelfia les dijo, aquí está esta puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta, según muchos entendidos en esto, hablaba de una puerta que les había abierto el Señor para la predicación del Evangelio. Que finalmente ese es el propósito que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces Dios nos va a abrir puertas para la predicación del Evangelio, pero no solo para la predicación del Evangelio. Nos va a abrir puertas para todo tipo de situaciones, pero también las va a cerrar. En este caso le abrió puertas. Entonces, aquí vemos un principio. Hay puerta abierta para los que son fieles y leales a Cristo. Hay puertas abiertas para que los cristianos temerosos de Dios escapen de la tentación. Hay puertas abiertas para los que son fieles y leales a Cristo. La gracia de Dios está sobre de ellos, el favor de Dios está sobre aquellos que tienen temor de Dios. Y esas puertas que Dios abre, nunca nadie las puede cerrar. Vamos a ver una escritura, pongo una señal ahí y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, en el versículo número 13. Y aquí está una de las puertas que Dios abre para los que le temen, para los que reconocen su necesidad de Dios, que no pueden por ellos mismos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escuchen, sino que dará también juntamente con la tentación, que dará la salida, una puerta por el cual tú te escapes, por el cual salgas y huyas y seas protegido para que podáis soportar. Dios siempre, escúchenme bien, aquellos que aborrecen el pecado, que no se deleitan en el pecado, a esos Dios les abre una puerta de salida para que salgan por ahí siempre, siempre, siempre. Aquí lo dice. Esa es una de las puertas para un hijo de Dios, para el que es fiel, temeroso de Dios, que nadie puede cerrar. Dios siempre te va a dar la salida en esto. Te va a abrir las puertas en otros. Pablo fue a predicar a Bitinia y Dios cerró las puertas. Después fue a Misia y Dios le cerró las puertas. Y estaba en el plan de Dios predicar, pero Dios tiene lugares específicos. Hay lugares a donde Dios nunca te va a mandar, pero hay lugares donde Dios quiere que tú vayas. Entonces Pablo dijo, ¿y ahora qué? Y de pronto viene una visión de un varón macedonio y dijo, ahora ya entiendo, es en Macedonia donde debo de ir a predicar la palabra. Y llegó y predicó allí la palabra. Dios había abierto puertas. Entonces, versículo 8, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
versículo 8, la siguiente frase. Porque aunque, fíjate esto, esta palabra, porque aunque tienes poca fuerza, en otras palabras, a pesar, y todo esto a pesar de que tienes poca fuerza. ¿Qué significa poca fuerza? Poca fuerza también se traduce poco poder. ¿Se acuerdan cuando Jesús nunca demandó una fe súper extraordinaria? Él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, no sé si conocen un granito de mostaza, pero es muy diminuto, muy chiquitito así. Y él dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, fe pequeña en un Dios grande, pues es una bomba atómica. Entonces el Señor nunca está pidiendo ni que tengamos así una super fe, basta un poquito. Pero aquí es bien interesante lo que les quiero compartir, porque dice, aunque tienes poca fuerza. Esta frase, poca fuerza, poco poder, se tradujo de la palabra griega dunamis. Y dunamis tiene varios significados según el contexto donde aparezca. Y aquí dunamis significa poder milagroso. Ah, eso está interesante, ¿no? A ver, porque aunque tienes poco poder milagroso, ¿cómo está eso? No había grandes milagros en medio de los de Filadelfia. No tenían esas noches de gloria y de poder y de milagros donde no se predica el evangelio, aunque hay un montón de milagros. El Señor, si ellos hubieran estado mal, les hubiera recriminado, ¿no es cierto? Oigan, ¿dónde están sus grandes milagros? A ver, les faltó fe. ¿Por qué no les dijo nada? ¿Por qué no les recriminó? ¿Saben por qué no les recriminó? Porque los milagros también los puede imitar Satanás. Como los magos de Faraón que imitaron los milagros que Dios hizo por mano de Moisés. Entonces los milagros, bueno, bienvenidos. Nosotros creemos en los milagros. Hemos visto muchas cosas, vamos a ver muchas cosas. Pero escuchen, esto es muy interesante. Ahora, dunamis, poder milagroso, también tiene otros significados. Entre otros, habla de capacidad. Capacidad, escúchenme bien, intelectual, pero también incluye capacidad económica. En otras palabras les dice, miren, ustedes, aunque tienen poco poder milagroso, pero con eso basta. Con eso está bien, porque había algo más importante que luego él les señala, que es lo que el Señor quiere que todas las iglesias tengamos. Entonces, aunque tienen pocas habilidades naturales para organizar grandes eventos que impacten al mundo, aunque tienen poco poder económico, y de hecho los cristianos en Filadelfia, los registros históricos hablan de que eran gente más bien pobre, los cristianos en Filadelfia. Y si ustedes notan, de las 7 iglesias, a 2 de ellas no le recriminó nada. Una es a la iglesia de Filadelfia que estamos estudiando, y la otra es la iglesia de Esmirna. Y a la de Esmirna le dijo, tú eres pobre, ¿se acuerdan? Aunque eres rica. Entonces fíjate, esto es muy interesante. Poca capacidad económica. Entonces aquí viene una pregunta. ¿La iglesia necesita más dinero o necesita más de Dios? La pregunta es muy razonable, es muy lógica. La iglesia no necesita más dinero, la iglesia necesita más de Dios. Sin embargo, una camarilla de predicadores que han salido alrededor del mundo, que están mintiendo al decir que la iglesia necesita dinero para hacer la obra de Dios, eso es una mentira. ¿Cuál es la prueba más contundente de que es una falacia lo que están diciendo? Que los cristianos de los primeros 300 años, si algo los distinguía, era su pobreza. Sin embargo, llenaron todo el imperio romano del evangelio de Jesucristo.
Ellos no tenían dinero, pero tenían a Dios, un poquito tal vez del poder milagroso de Dios. Algunos tenían un poco más. No tenían mucha capacidad intelectual. Imagínate, un pescador. No era una persona muy culta ni nada. Sin embargo, fue líder de 12 que trastornaron el mundo. Entonces, esa falacia de que la iglesia necesita más dinero, eso es una mentira. Otro ejemplo bíblico. Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración y está un cojo de nacimiento allí mendigando, pidiendo. Entonces ellos van entrando, llevan todos sus pergaminos y aquel hombre les dice, les extiende la mano para que le den algo, dinero. Entonces Pedro se esculca y dice, no, ¿traes, Juan? Dice, no traigo ni en qué caerme muerto. Entonces Pedro le dice, mírame, le dice, y aquel paralítico, cojo de nacimiento, lo mira y le dice, mira, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Pero la iglesia de hoy se distingue porque quiere tener mucho dinero, no les importa otras cosas. ¿Cuántos pudieran decir eso? Lo que tienen, ¿qué tienen? Tienen un montón de avaricia toda esa gente. Eso es lo que tienen y eso es lo que habla su corazón. Esos son sus mensajes, esas son sus predicaciones. Yo escuché así en vivo y en directo a un predicador que yo estaba sentado enfrente, que dijo, la iglesia necesita dinero y todos amén. Porque el dinero es como la sangre al cuerpo. El dinero es la sangre de la iglesia. Yo dije, ¿y ahora este? Y la gente se levanta y aplaude. O sea, la vida de la iglesia ya no es la vida de Cristo. Vean nomás qué blasfemias están diciendo. Ahora es el dinero la vida de la iglesia. Es que, hermanos, hay que predicar el evangelio por satélite y necesitamos pagar $100,000 mensuales para que nos renten el Tomahawk 1 allá arriba, o el Cuauhtémoc III. ¿Quién sabe cómo se llaman los satélites? Entonces, hermanos, predicar el evangelio cuesta muy caro, así es que cáiganse. Vamos a hacer una maratónica, vamos a hacer el otro y ándele. Y si no da, le va a pasar lo que a Zafira y Ananías. No detenga, traiga, porque si no, y empieza a manipular al pueblo, hermano. Porque se necesita dinero para predicar el evangelio. Lo que necesitamos es a Dios, y si tenemos a Dios, vamos a tener los recursos para ir y predicar el evangelio, ¿no es cierto? Qué distinta óptica. Y aquí Jesús lo está aclarando todo. Aunque tienes poca fuerza, y viene algo tremendo, dice. Pero antes de que venga eso, déjeme hacer unas preguntas. ¿Qué fue lo que Jesús vio en esta iglesia que no le reprendió nada? ¿Qué fue lo que Jesús mencionó que habían hecho los cristianos de Filadelfia, que no había reprensión alguna en contra de ellos? Fíjate, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder, poco dinero, le menciona dos cosas. A pesar de eso, hay dos cosas. Número 1, versículo 8. Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. La palabra guardado viene del griego tereo, que significa poner atención a los mandatos. Pueden ser los mandatos de tu papá, del patrón en tu trabajo, de las autoridades. Pon atención y obedece. Entonces lo que está diciendo aquí es, tú has puesto atención a mi palabra. Has puesto mucha atención. No solo has puesto atención, sino la has obedecido. No has diluido mi mensaje. No has quitado la cruz de tus mensajes. No has torcido mi palabra. La has guardado lo más puro posible. Y yo reconozco eso. Está diciendo Cristo.
en los cristianos de Filadelfia. Has guardado mi palabra. En Mateo 28, si buscan Mateo 28, por favor. Allí están unas instrucciones de Jesús para los discípulos. Y esta parte del pasaje se conoce como la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Pues fíjense cómo ha sufrido transformación esa gran comisión. Porque ahora es la gran comisión. ¿Cuánto voy a ganar yo? ¿Cuál va a ser mi comisión? ¿Cuánto me va a dar por cantarles a los hermanos? ¿Cuánto voy a cobrar por hacer aquel concierto? ¿Cuánto van a cobrar la entrada para este evento? Ahora la gran comisión se ha vuelto la gran comisión. ¿Entiende el doble sentido? Y vamos a ver qué les dijo en la original gran comisión. ¿Están listos? Mateo 28, versículo 19. Por tanto, dice, id y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Alguien que somete su voluntad, sus anhelos, sus planes para hacer la voluntad de su maestro. Ese es un verdadero discípulo. Entonces dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, fíjense, a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles lo que se te ocurra. ¿Así dice? Pues parece como que hay algunas Biblias que así dice. Pero no, vamos a tratar de leer bien. Ok, versículo 20. Enseñándoles un curso de superación personal. ¿Así dice? Ay, es que ustedes saben que hay Biblias un poco extrañas por allí. Vamos a tratar de leer bien. Ahí va, versículo 20. Enseñándoles la escalera al éxito. ¿Así dice? Qué extraño, ¿no? Digo qué extraño porque yo no sé qué Biblia están leyendo algunos. ¿Qué les dijo? Enseñándoles a quién, a los discípulos, que guarden, ahí está otra vez, que pongan atención a todas las cosas que yo os he mandado. ¿Que quién ha mandado? Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que yo os he mandado. ¿Será? Por cuanto has guardado mi palabra. Abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6. Muevan su Biblia. Traigan su Biblia cada vez que vengan aquí. A veces me dan ganas de poner a alguien ahí vigilando, pero digo, no, vamos a caer en legalismo. Alguien trae su Biblia, trae su Biblia, trae su Biblia. No, váyase aquí a la birria. Trae su Biblia, trae su Biblia. Váyase al partido de fútbol. Váyase al club de enfrente. Trae su Biblia, pásele. No la trae. Váyase a dormir. O sea, ¿qué viene sin Biblia? 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de los motivadores. Ay, perdón, es que a veces las versiones se cruzan, ¿verdad? Así como que lee uno mal. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sanas palabras, viene de una palabra griega, ugiaino. Y ugiaino, de ahí se deriva la palabra higiene. Higiene significa limpio, ¿no es cierto? Puro. Ok. Entonces, ¿cómo son las palabras de Cristo? Las sanas palabras son limpias porque vienen de Él. Son puras porque vienen de Él. No están contaminadas, no están manchadas con la sabiduría humana. Entonces, el que no se conforma a las palabras limpias que Cristo, escuchen bien, ya dijo, que están aquí. ¿Qué le sucede a eso? ¿Qué más dice?
y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, aquellas enseñanzas que te llevan a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Aquellas enseñanzas que te ayudan a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Bueno, si alguno no se conforma a eso, vean la sentencia apostólica, versículo 4, está envanecido, orgulloso, nada sabe y delira. La palabra delirar viene del griego noseo. Y noseo significa enfermo mental. Ahora sí que sas, ¿verdad? Cualquiera puede tener acceso a esto que yo nada más estudien y ya sacan todo esto. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cualquier predicador que habla cosas que no están en las Escrituras, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está enfermo mental, está loco, para que me entienda, pues. Se le botó una tuerca, delira, se volvió loco. ¿Ah? Habla de enfermedad mental, pero también enfermedad moral. Tuercen todo. Son inmorales, según la Biblia, porque pervierten las palabras de Dios para sacar provecho a ellos mismos. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Están locos, dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Ve? Y fíjese cómo están dentro de la iglesia, ¿eh? Hombres privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está. Apártate de los tales. ¿Quieren que les diga en griego qué significa apártate de los tales? Apártate de ellos. Eso significa. No los veas, no los oigan, no les creas, están locos. Todo aquel que habla en contra, cosas que no están en la Biblia, están locos. No les crea. Hay que mandarlos a Soquipan aquí. Hay un buen hospital para enfermos mentales. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, porque luego me ven a mí y dicen, ese Chuy dice cosas. Yo nomás repito lo que dice allí. En ese caso reclámenle a Dios. ¿No es cierto? Ok. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. La piedad, o sea, la devoción a Dios, el caminar con Dios, acompañada de contentamiento. Yo he escuchado a predicadores que dicen, si tú te contentas, estás de acuerdo y te conformas con tu carrillo que tienes, tu casilla que se te está cayendo, eres un mediocre. Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Así predican. Fíjate nomás. Entonces, o les crees a esos locos o le crees a Jesús. O le crees a esos locos o les crees lo que dice aquí. Que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Con lo que tienes. Ay, no me gusta eso. A mí me gustaría que me hablaran de hacerme rico. ¿No? Pues vete a otro lugar. Aquí te vamos a hablar la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 7. Fíjate la lógica que usa y lo razonable de los pensamientos de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque nada hemos traído a este mundo. Pues todos entienden eso, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al mundo? Sin nada. Y sin duda nada podremos sacar, sin duda, no hay duda. Nada te vas a poder llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estemos qué? Contentos. ¿Quieren explicación de eso? Es tan lógico, es tan razonable todo esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, no el dinero,
sino el amor al dinero. Escuchen, el cual, dinero, codiciando algunos, esos algunos son dentro de la iglesia, porque está hablando a los cristianos. Se extraviaron de la fe. Extraviar significa se salieron del camino recto. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo es que un cristiano se puede extraviar de la fe, de las verdades puras del evangelio? Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios que no tienen sustento bíblico, que nada más te lo maquillan por fuera. ¿Saben cómo son esos? Son como los estudios Universal allá en los Estados Unidos, que son pura fachada. Usted ve las películas, se ven unos edificios tremendos y va y empieza a ver. Aquí es dice en la película del Hombre Araña. Oye, se vieron unos tremendos edificios y luego te miras por atrás y es la pura fachada, un montón de palos ahí deteniendo la fachada. Así son estos, por detrás no traen nada, es pura fachada, nada más. Y sus mensajes los maquillan nada más por fuera, los ponen bien bonitos y hacen una tremenda película hollywoodense. Y todos dicen, wow, qué tremendo está, pero por atrás están huecos. Qué tremendo está esto, ¿no les parece? Vamos a el Evangelio de Juan, rápidamente. Por cuanto has guardado mi palabra. Ay, guardado mi palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a ver varios capítulos, así los vamos a leer de corridito. Un buen número de versículos, 8:31 primeramente. Y dice así, 8:31 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que el que no permanece en las palabras no es discípulo. Es un mentiroso. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y está hablando aquí con los fariseos y les dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, es bien interesante. Estos mensajes salen a todo el mundo. Y mira cuántos correos recibimos de la gente que oye la voz de Dios, que dicen: me está el Señor abriendo los ojos, estamos tan bendecidos de escuchar este tipo de mensajes. Pero hay otros que habían de ver los correos que mandan, te maldicen, te dices de qué te vas a morir, te desean lo peor. Esos no son de Dios, porque el que es de Dios oye, ¿qué? Las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo saber si lo que se está hablando, lo que tú estás escuchando, es de Dios? Si tiene un sustento suficiente en la Biblia, no 1 o 2 versículos, hermano. No un argumento. Todas las sectas tienen partes de la verdad del Evangelio, ¿sí o no? Pero ¿dónde llevan? A la perdición. Otro versículo, del 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Capítulo 14. En el versículo número 15. Si me amáis, Juan 14:15. ¿Qué dice allí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Él sabe quién le ama verdaderamente. Versículo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. No el que dice, ay Señor, y luego se va con el otro allá afuera, a coquetear con los demonios y cuanta cosa, con el mundo. Ese nada más dice, es como el adúltero que le dice a su esposa: sí te quiero, sí te quiero. Y es que no siento que... Sí, tú sabes que te amo, mi vida, le dice. Pero ama a otra, tiene otra allá afuera. No ama a su esposa.
¿Verdad que no? Es infiel, eso se llama ser infiel. Versículo número 23 del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, eso ya lo leímos, ¿verdad? 24. El que no me ama, fíjate que simple está. El que no me ama, pues no guarda mis palabras, así de simple. ¿Ven? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no le interesa lo que yo digo. La gran comisión fue: vayan y prediquen todo lo que yo les he mandado. ¿Y hoy qué se escucha? Alguien dijo un dato que él había, en una agencia había tomado ese dato. Yo lo escuché en Centroamérica en una conferencia que estuve, y dijo que el 80% de las iglesias cristianas alrededor del mundo están predicando la prosperidad. El 80%. No están predicando el evangelio. Eso no es el evangelio, hermanos. Capítulo 15, versículo 3. Fíjate el poder de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, el cristiano que camina obedeciendo a Dios, le pide al Señor. Si lo recibe, le da gracias. Y si Dios no le contesta, también le da gracias. Porque entiende que si Dios no le responde, es porque Dios no está en el plan de Dios. ¿Me expliqué? Entonces, acepta la voluntad de Dios. Y no saca su lista allí y ahora me lo cumples ya a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y yo le reclamo a Dios, y reclámele a Dios sus promesas, y dígale, enséñele la Biblia como si él estuviera ciego. Aquí dice tu palabra, y ahora me lo cumples. Y luego las muchachas sacan su listita, ¿verdad? Y yo lo quiero que mida 2 metros, de ojos azules, güero. Pues aquí hay puro totonaca, mi estimada. Si quieres uno de esos, pues hay uno entre no sé cuántos millones. Vete a Canadá, vete a los Estados Unidos, vete a Rusia, allá hay muchos rubios, altos de ojos azules, y posiblemente allá te lo va a dar. Digo, ¿de dónde sacaron todo ese rollo? ¿Ah? A Amós le dijo, ve y tómate una mujer que ha tenido una vida terrible, había sido una prostituta. Esa va a ser tu esposa, ¿cómo la ves? Y fue y se casó con ella. Y, ay, Dios no hace eso. Entonces, ¿qué hizo con Amós? ¿No es cierto? Bueno, lean la Biblia y verán que ahí está. Ay, qué tremendo. Versículo 10, 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Se acuerdan cómo era Filadelfo con Emenes? ¿Se acuerdan? Eran muy amigos, eran hermanos, pero eran muy amigos. Eran Filadelfia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tú podrías decir, Dios es mi amigo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Casi por nada, lee su historia y te vas a dar cuenta, casi por nada. Abraham, heme aquí, Señor, salte de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Dame un norte, no, Señor, dame una... No, tú salte. ¿A dónde? Tú salte. Y salió sin saber a dónde iba con su morralito aquí. Y Sara de este lado. Y Sara, ¿a dónde vamos? Tú vente. Tú camínale. Ese era un hombre de fe. Y cuando le dijo, ofréceme a Isaac tu hijo, a tu un hijo, en sacrificio. Claro que sí, Señor. Fue y se lo iba a ofrecer. Y Dios le dijo, no, guarda el cuchillito. Yo sé que temes a Dios.
Ese es el padre de la fe, hermanos. Y Abraham fue llamado amigo de Dios porque hizo todo lo que le dijo Dios. Como Noé, como Enoc, todos esos guardaron su palabra. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Mira, escúchame bien. Puedes hacer y tener un montón de milagros y qué bueno. Es más, hasta puedes traerme una pepita de oro de 1 kilo. Te la pongo fácil. Mire, cayó en mi casa. Ahí está, para que usted no ande diciendo que no cae oro. Ok, está bien, ahí está la pepita. Oye, pues qué buena onda, ¿verdad? Está bien bonita. Y pues ya tengo mi oro. Y oré por un paralítico y se sanó. Pues qué bueno por el paralítico. Pero ¿y qué contigo? Ahorita vamos a ver eso. Ahí se los dejo ahí un poco para que se emocionen. Fíjate, estoy en Juan 15, versículo ¿qué? 14. Ahora vamos a Lucas, busquen en Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Ahora yo no estoy negando, hermanos, que los milagros ni las señales, no, pero para nada. Yo nada más estoy enfatizando lo que Cristo enfatizó. Y ahí les va. Juan 10, versículo, Lucas 10, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Volvieron los 70 con gozo. Ay, bien contentos, el gozo del Señor. Y cantando, ¿verdad? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y todos los discípulos, ahora sí échenme al diablo. Es más, ahorita pónganse de pie, hermanos, y vamos a brincar sobre la cola del diablo. Písele la cola. Usted tiene autoridad para pisarle. Ahí dice, y písele la cola. Es más, la cabeza. Y tuérzale la nariz. Ya están todos los cristianos. Ay. Tenemos poder. Fíjate, tanto se la creyeron que en una ocasión Jesús iba entrando a una ciudad y los de esa ciudad dijeron, no te queremos aquí, largo de aquí. Y Jesús se da la media vuelta y se va. Y se acercan 2 de los discípulos, maestro, maestro. Y él va caminando. Maestro, maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Estos se la habían creído, que tenían poder. Fíjate cómo el poder, aún el poder de Dios puede corromper si no hay un buen entendimiento y si no hay un corazón humilde. Hay un montón de predicadores corrompidos por el poder de Dios, hermanos. Parece una incongruencia, pero es la verdad. Fíjate lo que dice aquí. Ustedes tendrán fuerza sobre poder contra toda fuerza al enemigo y nada los dañará. Dañará. Versículo 20. Pero, fíjate lo que dice ahí, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Enséñame tu kilo de oro si quieres, está bien. Pero, ¿y la palabra de Dios? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Yo sané un paralítico. Qué bueno por el paralítico. Y yo, aleluya. Está bien. Pero ¿sabes una cosa? No te goces tanto en eso, sino gózate de que tu nombre esté escrito ¿dónde? En los cielos. Ahora, todos los milagros que vengan, bienvenidos sean. Pero escúchenme bien, hermano, no es a lo que Cristo nos mandó. Nos mandó a predicar la palabra de Dios y a guardar la palabra de Dios. ¿Están notando cómo Cristo los puso todo en orden? Puso todo en orden. Todo mensaje que lleve por delante la predicación de milagros no es bíblico. Ay, ¿cómo? No es bíblico. Porque en Marcos, fíjese, al final, en el último capítulo de Marcos, fíjese lo que dice. En el versículo, es Marcos 16,
Versículo 20, cuando les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que creyere fuere bautizado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué les dijo primero? Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué? El evangelio. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, pondrán sobre los enfermos sus manos, sanarán. Versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Lo están entendiendo? O sea, yo no estoy diciendo que no oremos por los enfermos, pero no llegues. El evangelio centrado en el hombre no es bíblico, en las necesidades del hombre. No. El evangelio está centrado en las demandas de Dios hacia el hombre. ¿Y cuáles son las demandas de Dios hacia el hombre? ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentíos. Es que estamos bien desubicados, hermanos. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra de Dios. ¿Pero qué les dijo a los de Filadelfia? Por cuanto has guardado mi palabra. Entonces dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Con las señales que la seguían, ¿a qué? A la predicación de la palabra. Entonces, toda predicación que salte los milagros y todo, y no hable del evangelio, dude de esos milagros. Vámonos a Apocalipsis para irnos sobre el final. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas solamente, no es complicado. Número uno, por cuanto has guardado mi palabra. Número dos, y no has negado mi nombre. En otras palabras, me has confesado con valor. No has tenido miedo a los que me han dejado y se han vuelto mis enemigos. No les has temido. No te has acobardado ante el mundo, que es tu enemigo. Me has agradado a mí, no a los hombres. En otras palabras, porque Cristo dijo en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Josué? Mire, capítulo 1 de Josué. Pongo una señal ahí, rápidamente. Josué capítulo 1. Estos versículos están poderosos. Josué 1:5. Moisés había muerto. Josué es el sucesor de Moisés para meter a la tierra, a la gente a la tierra prometida. Y fíjate lo que le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Josué le da una promesa a Dios, y Josué, ay Señor, la cosa va a estar tremenda, pero versículo 6, esfuérzate y sé valiente. No les tengas miedo como los otros 10 espías. ¿Se acuerdan? Mandó 12 y 10 decían, no se puede. Ay, no, también grandotes. Ay, somos gigantones. Nosotros parecemos chapulines. Y Josué y Caleb, no, sí podemos porque Dios está con nosotros. Pero ya a la hora de la hora, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué. Ten valor, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente, no te pido nada más. Solamente esfuérzate en las fuerzas de Dios, por supuesto. Y sé muy valiente. Se necesita valentía. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuchen, se necesita valentía, valor para obedecer la palabra de Dios. Un milagro, hasta el diablo hace milagros. Pero obedecer la palabra de Dios, tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo, caminar por el camino angosto, eso sí requiere valor, hermano. Enfrentar a los falsos profetas, eso requiere valor, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Porque dice, para hacer conforme a todas las leyes que mi siervo Moisés te mandó. Escuchen versículo 7. No te apartes de ella.
de la palabra de Dios. Ni a diestra ni a siniestra. No, no te apartes. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Favor de Dios. ¿Ven? Puerta abierta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Saben qué quiere decir en el hebreo nunca? Nunca. Está bien profunda esa definición. Nunca. ¿Qué es nunca, hermanos? Nunca. Pero estamos en el siglo XXI, en la época de la modernidad, de la tecnología, de la cibernética. Tenemos que acomodar el mensaje. ¿Tenemos que acomodar qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tenemos que acomodar el mensaje a las necesidades de la gente. Por eso es que han hecho de la iglesia un club. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Sino que, nada más los domingos, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes, ahí está, obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuánto? Todo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué estaba así como, ay, Señor, esfuérzate. Pero vean el versículo 9, luego ya se lo ordena. Mira que te mando, le dice. Es la misma demanda de Dios para nosotros. Mira que te mando, que qué, que te esfuerces y seas valiente. No le tengas miedo a tu abuelita que te va a desheredar. A tu papá que te va a poner una corretiza y te va a correr de tu casa porque tú ahora te hiciste cristiano. No le tengas miedo. No tengan temor. Sean valientes, enfrenten las cosas. Eso fue lo que hicieron los de Filadelfia, hermanos. Guardaron su palabra y no negaron su nombre. Es todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde están los Josués? Al menos yo veo la Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis y digo, allí están. Los otros perdieron su primer amor. Los otros consintieron a Jezabel, a Baal. Consintieron otras filosofías, otros consintieron a los falsos profetas. Los de Esmirna eran pobres, pero eran ricos porque habían albergado las riquezas de la herencia en Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Y los filadelfos, esos, mis respetos. Esos eran valientes. Esos eran como Josué. No negaste mi nombre. ¿Sabe qué le dijeron a Lutero cuando predicó la palabra y clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania las 95 tesis que rebatían toda la falacia de la compra y la venta de indulgencias, todo el negocio de Roma? Lo mandaron llamar a Roma y le dijeron, Lutero, retráctate o te cortamos la cabeza. Y él respondió, jamás. Y si tuviera 1000 cabezas me dejo cortar, pero retractarme jamás, dijo. ¿Dónde están los luteros? Casi no hay. En las iglesias cristianas de hoy les encanta mencionar a Lutero, pero nadie quiere que prediquen como Lutero. Les encanta, va a hablar de los padres de la iglesia. Y los mencionan, ¿verdad? Tertuliano, Ignacio, Agustín, grandes hombres de Dios. Jonathan Edwards en los Estados Unidos. Qué tremendo teólogo poderoso. Pero nadie quiere que prediquen como ellos predicaron. No, bájale. Te vas a quedar sin gente, bájale. ¿Cuántos habían en Sardis? Poquitos. Ay, hermanos. Vamos al final, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Estoy en Apocalipsis 3:9. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, se hacen pasar por cristianos y no son.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Escúchame bien lo que hace la valentía en el Señor y el guardar su palabra. Les abres la puerta a muchos que están engañados y aún a muchos que están locos, para que aún se conviertan y vengan y reconozcan y digan: es que tu ejemplo me llevó a los pies de Cristo. Eso es lo que significa. Vendrán a tus pies y reconocerán que yo te honré. Versículo 10, por cuanto, fíjate esto, por cuanto, es decir, de manera que así como tú guardaste mi palabra, la palabra de mi paciencia, el evangelio, y fuiste paciente, así como tú guardaste. Aquí la palabra guardar tiene dos significados distintos, a ver si los notan. En el original es distinta la palabra. Ya vimos lo que significa guardar la palabra, obedecer, poner atención, pero fíjate lo que dice aquí. Tú guardaste mi palabra, por lo tanto yo también te guardaré a ti. Y aquí guardaré, te protegeré. No te pasará nada. Estarás en medio de las bombas atómicas, pero no te preocupes, yo estoy allí. Como con Daniel en el foso de los leones, como con Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego, y ahí estaba uno semejante al Hijo de los dioses, protegiéndolos. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Saben qué es la hora de la prueba? El día temible de Jehová, el día de Jehová. Cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas a esta tierra. Es muy posible que los cristianos estemos aquí, pero aunque estemos aquí, ¿qué dice aquí que va a hacer el Señor? Yo te voy a guardar. Así como tú en medio del paganismo, en medio de los dioses paganos, guardaste mi palabra y fuiste valiente y no me negaste, así yo también te voy a guardar. ¿Cómo la ves? ¿Sabes qué produce esto? Pura seguridad en Cristo. Ay, dice, voy a probar al mundo entero va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El verbo probar aquí, ¿saben qué significa en el griego? Traspasar. Ay. Versículo 11, aquí yo vengo pronto, velad y orad, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Aquí retener es aferrarse a algo. Como cuando alguien se aferra, que está un huracán y te aferras, o estás en medio del mar, tu barco se hundió, pero encontraste una saliente. A mí me pasó una vez en Manzanillo, y me agarré de una roca, hermanos, porque el oleaje estaba fuerte. Yo había perdido todas las fuerzas, porque me arrastró una corriente que yo no sabía que había esa corriente. Andábamos buceando allí y de repente me arrastra una corriente, pero encuentro una roca y que me agarré de allí hasta que pasaron como 3 horas que la corriente aminoró. Entonces ya me pude salir nadando y todo raspado y todo cortado, y con los que iba dijeron: ay, pensamos que ya te habías ahogado. Me agarré de la roca, hermanos. Dice, retén lo que tienes. ¿Qué tenían los de Filadelfia? 2 cosas nada más. Tenían poquita fuerza. No tenían dinero, pero tenían 2 cosas. Reténlo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Reténlo hasta el final, para que ninguno tome tu corona y pierdas tu galardón. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo haré, ¿qué dice? Columna en el templo de mi Dios. Pedro dice que nosotros, como piedras vivas, somos edificados como sacerdocio santo. Somos como ladrillos. Unos son los ladrillos, otras son las columnas y otro es el fundamento, el cimiento. El cimiento, el fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Pero ¿cuál es la función de las columnas? Sostener el edificio. Cuando Salomón construyó su famosísimo templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en el pórtico del templo, él construyó 2 columnas. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 21. No tienen que abrir, los que anotan, anótenlo nada más. Primera de Reyes 7, 21. Y esas 2 columnas
las forró con redes de bronce, o sea, las hizo bien sólidas, pero les puso nombre a las dos columnas del pórtico. Es como esas dos columnas que están ahí, y el pórtico, la puerta, ¿sí? Y esas dos columnas les puso nombres. A una la llamó Jaquín. Esta columna de la izquierda se va a llamar Jaquín. Y Jaquín en el hebreo significa estabilidad. Significa Jehová da estabilidad. ¿Sabes cuál es la única manera en que Dios da estabilidad? Por medio de la palabra. La única cosa que te hace sólido y que te quita lo fluctuante, como niño fluctuante llevado todo por doquier, todo viento de doctrina, lo único que te hace sólido y estable es la palabra de Dios. ¿Sí o no? La otra columna le puso como nombre Boaz, que significa Jehová da la fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? El Espíritu de Dios. Pero también en mi nombre, dijo Cristo, echarán fuera demonios. O sea, su nombre es poderoso. Jehová da la fuerza y la estabilidad. ¿Sí? Aunque sea poquita fuerza, pero como no has negado mi nombre, que es el que te da toda la fuerza, y has guardado mi palabra, estás estable y fuerte. ¿Entendieron? Wow. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, que Dios nos ayude con su gracia para que nos conceda llegar a ser como la iglesia de Filadelfia. Ese es el anhelo del corazón de Dios y también debe ser nuestra meta. No pide más, hermanos, no nos pide grandísimas cosas que impacten al mundo y quién sabe cuánto rollo. No, dos cosas. Y ahí se encierra todo. Número 1, guarda mi palabra. Número 2, sé valiente, no niegues mi nombre. Hasta la camiseta de Superman te pusiste tú hoy. Pónganse de pie. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Cumplimos 25 años esta congregación. 25 años de predicar la palabra de Dios. Esta iglesia, la primera reunión que tuvimos, yo lo dije y nunca se me olvida. Esta iglesia va a ser un centro de adoración. Aquí nada más le vamos a dar la gloria a Cristo, nada más. Así me habían enseñado a mí. Le doy gracias a Dios por los maestros que tuve. Y número 2, aquí se va a predicar el evangelio. Se dice fácil y rápido 25 años, hermano. Pero ya pasaron. ¿Saben una cosa? Si hace 25 años yo estaba firme, que era un jovencito de 26 años, yo estaba totalmente firme y convencido que no hay otro camino. ¿Ustedes creen que a estas alturas me voy a echar para atrás? Con la gracia de Dios y la palabra actuando en mí y en ustedes, vamos a seguir adelante, hermanos. Hasta que venga Cristo. Y si son 50 años, yo confío en la gracia de Dios, no en mi fuerza, no en mi capacidad, no. Sino ¿en qué? En la palabra de Dios y en la fuerza que da Dios. Nada más, eso es todo. Y llegaremos hasta el final. Amén, hermanos. Levanta tus manos al cielo. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, es palabra tuya. Sabemos, Señor, que los tiempos son malos. Sin embargo, aquí está una iglesia, Filadelfia, que guardó tu palabra y no negó tu nombre. Fue fiel, valiente, audaz, fiel. No le importó las críticas de otros. Ellos se mantuvieron pisando fuerte en la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles, Cristo Jesús. Algunos de ustedes, hermanos,
pueden llegar a ser columnas en el templo de Dios. Por la solidez que están adquiriendo, fíjense bien, por la fuerza que están teniendo. Tú vas a poder llevar sobre tus hombros el peso del edificio de la casa de Dios. Muchos de ustedes están como yo estuve hace 25 años, 27, no sé. Pues era un joven allí que amaba a Dios y todo. Pero hermanos, al paso del tiempo, Dios fue edificando sobre nuestros hombros. Así Dios quiere hacer contigo. Pero ¿cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Nada más dos cosas el Señor quiere. Guarda su palabra. Eso es todo. Y no niegue su nombre. Y vamos hacia adelante. Padre, confiamos en tu gracia, Señor, en tu fuerza, no en la nuestra. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. No confiamos en nuestras habilidades ni capacidades, sino en tu fuerza, tu poder, Señor, solamente. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, Señor, que es poderosa para mantenernos hasta el fin, con solidez, valentía y fuerza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.